Un cordial saludo a todos. Les habla el Padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde la parroquia Nuestra Señora del Tránsito en Tocancipá. En estos últimos años hemos venido escuchando tantas sandeces y esto para no usar una mala palabra. Pero es que hemos escuchado, por ejemplo, que una mujer embarazada no tiene una nueva criatura en su vientre, sino que es un conjunto de células. Hemos venido escuchando que la droga es recreativa. Y digo que son sandeces porque va contra toda evidencia científica, médica y contra cualquier tipo de análisis. Y esto en diferentes campos. Se lanzan libros con diferentes novedades, descubrimientos. Por ejemplo, hace unos años se lanzó ese libro, El Evangelio de Judas, donde se hacía referencia al traidor, a Judas Iscariote, el que traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Y allí, pues se ponía de manifiesto que Judas lo que hizo fue cumplir un papel que le tocaba cumplir. Entonces Judas, en lugar de ser el traidor, lo que fue una víctima. Y esto contra, repito, todo tipo de evidencias. Aquí recuerdo ese libro de C.S. Lewis, Cartas del Diablo a su sobrino, donde el, el diablo que está enseñándole al diablo joven cómo tentar, le dice que una de las maneras es decir que es el último descubrimiento, la última novedad. Y las personas, pues para no quedarse sin el último descubrimiento, sin la última novedad, pues lo van repitiendo. Yo recuerdo una persona que me decía que qué opinaba de la papisa Juana. Le dije que eso no existió nunca, que eso era una leyenda. Me dijo, no, eso existió. Le dije, ¿por qué? Me dijo, porque lo vi en cine. Y así vamos. Y uno se pregunta, ¿cuál es la razón de esto? ¿Cuál es la raíz para decir tantas barbaridades, tantas cosas que van contra el sentido común? Y creo que una luz que nos da es el Evangelio de San Juan en su prólogo, donde San Juan, allá en el capítulo 1, versículo 5, nos dice lo siguiente: la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Cuando pensamos en esta palabra, porque de acuerdo a los que estudian la Sagrada Escritura, los biblistas, San Juan en el prólogo lo que quiere mostrar es una nueva creación. Entonces, así como está el libro del Génesis en el Antiguo Testamento, que nos muestra la creación de todo, de cielo y tierra, de lo visible y de lo invisible, San Juan en su prólogo nos quiere mostrar una nueva creación. Y esto partiendo de la presencia, de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando San Juan nos dice esto, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron, creo que inmediatamente pensamos en este pasaje del Génesis, Génesis capítulo 1, versículo 3, cuando Dios dice, haya luz, y hubo luz. Y el libro del Génesis nos dice, vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad, y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Aquí, entonces,
el libro del Génesis nos habla de la tiniebla, de la oscuridad. Y el prólogo de San Juan también nos habla de la luz y de la tiniebla. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Pero cuando San Juan nos dice esto, la luz, las tinieblas no la vencieron, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Nos está también transmitiendo algo, y es que las tinieblas quisieron oscurecer la luz, que las tinieblas quisieron ganarle la guerra a la luz. Por eso el Papa Benedicto XVI, en la vigilia pascual del 2012, nos decía lo siguiente: la oscuridad acerca de Dios y sus valores son la verdadera amenaza para nuestra existencia y para el mundo en general. Repito esta frase del Papa Benedicto XVI. La oscuridad acerca de Dios y sus valores son la verdadera amenaza para nuestra existencia y para el mundo en general. Y es que San Juan nos dice que las tinieblas no lograron vencer a la luz. No lo vencieron porque hubo una guerra. Y esto nos lo presenta también el libro del Apocalipsis. Se entabló una batalla en el cielo. Y esa guerra consiste, prólogo de San Juan, en querer tapar la luz. Benedicto XVI, en la vigilia pascual del 2012, oscurecer a Dios y sus valores. Y Benedicto XVI nos recuerda, esta es la verdadera amenaza. Y aquí hago un paréntesis, porque pareciera que los cristianos católicos se nos olvida que la verdadera amenaza es que Dios desaparezca. Y el enemigo, y esto es un rasgo que lo presenta el libro del Génesis, es el más astuto. Y entonces, en lugar de concentrar nuestras fuerzas contra esta, que es la verdadera amenaza, nos distrae. Los cristianos católicos estamos distraídos. En muchos casos estamos distraídos. Porque la verdadera amenaza es el oscurecimiento de Dios. Y continúa Benedicto XVI en esa homilía del 2012. Si Dios y los valores, la diferencia entre el bien y el mal, permanecen en la oscuridad, entonces todas las otras iluminaciones que nos dan un poder tan increíble no son solo progreso, sino que son al mismo tiempo también amenazas que nos ponen en peligro a nosotros y al mundo. Hoy podemos iluminar nuestras ciudades de manera tan deslumbrante que ya no pueden verse las estrellas del cielo. Y se pregunta Benedicto XVI, ¿acaso no es esta una imagen de la problemática de nuestro ser ilustrado? En las cosas materiales sabemos y podemos tanto, pero lo que va más allá de esto, Dios y el bien, ya no lo conseguimos identificar. Estos son las vanidades que nos pone el demonio. En el rito del bautismo, uno pregunta a los padres y padrinos, renuncian a Satanás, renuncian a sus pompas y a sus vanidades. Y las vanidades son las cosas vanas, son esos como humos
que ante un soplido se desvanece. Y entonces ya la diferencia entre el bien y el mal permanecen en la oscuridad. ¿Y acaso no es esto lo que estamos viendo? Una dictadura del relativismo que cada vez más se agudiza, se hace más profunda, que cada vez más llega a tocar pilares de nuestra sociedad, la familia, los valores morales, la iglesia. Y si todo desaparece, entonces esas luces que aparentemente vienen a ser un progreso para nosotros, se vuelven contra nosotros, porque ya no transmiten la luz que viene de Dios, porque Dios se ha oscurecido, sino una falsa luz que viene de la tiniebla. Terrible. Un mundo sin Dios, sin ley y sin Dios. Terrible. Y esta es la verdadera amenaza. Dios, y esto lo presenta el libro del Génesis, la primera palabra que pronunció es haya luz, hágase la luz. Y hubo luz. Génesis capítulo 1. Cuando San Juan, en su prólogo, que repito, viene a ser el relato de una nueva creación. Si el Génesis nos habla ya de una creación y que la primera palabra de dicha creación fue haya luz y hubo luz. Y San Juan en su prólogo nos dice la luz brilla en las tinieblas. ¿De qué luz nos está hablando? ¿Y qué luz quisieron o quieren vencer las tinieblas? ¿Qué luz quieren oscurecer las tinieblas? Podemos decir Dios, sí. Sin embargo, hay algo que hay que notar, porque el demonio, repito, es astuto. Él sabe que a Dios no se le puede vencer. Él es una criatura, y de esto vamos a hablar un poco más adelante. Él sabe que es una criatura, a Dios no se le puede vencer. Pero entonces, Él quiere poner una tiniebla, como dice Benedicto XVI, acerca de Dios y de sus valores. ¿Cuáles son esos valores? Unos valores en el orden espiritual, porque la primera palabra que Dios pronuncia, haya luz, se refiere a los ángeles, porque es una luz espiritual. El sol, la luz del sol, fue creado hasta el cuarto día, y estamos en el primer día, en la primera palabra que Dios pronunció. Es decir, los ángeles vienen a ser portadores de esa luz. Y las tinieblas quieren opacar esa luz. ¿Acaso con esto de la nueva era no se ha opacado esta belleza de los ángeles? ¿Acaso con estas distorsiones y mensajes de los ángeles y nombres de los ángeles, la tiniebla no ha querido opacar la luz hermosa y bella de los santos ángeles? Pero también hay una luz, si hay una luz sobre la creación invisible, sobre la creación espiritual, que son los ángeles, pues también hay una luz material, el sol, que repito, de acuerdo al relato del Génesis,
fue creado en el día cuarto. Y pregunto, ¿las tinieblas no quieren también opacar esta luz de la creación material? Lo ha puesto de manifiesto el Papa Francisco cuando dice que cuando nos creemos dueños de la administración y no cuando nos reconocemos meros administradores de la creación de Dios, como un don, como un regalo que Dios nos ha dado. Las tinieblas quieren entonces oscurecer la creación invisible, la creación material. Pero también los hombres, la luz del hombre, que es creado a imagen y semejanza de Dios. Juan Pablo II, en su encíclica Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, en el numeral 1 dice lo siguiente: el esplendor de la verdad brilla en todas las obras del Creador y de modo particular en el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Y las tinieblas quieren entonces también oscurecer ese esplendor en el hombre. Y lo ha querido hacer con todos estos movimientos de la ideología de género, el feminismo, todos estos movimientos woke. Es la guerra que las tinieblas le ponen a la luz. En el mundo invisible, en la creación material y en el hombre, donde, repito, de modo particular brilla el esplendor de la verdad. Juan Pablo II en su encíclica Veritatis Splendor. Son las luces a las cuales la tiniebla le ha plantado guerra. Son las luces que las tinieblas quieren oscurecer. Y tenemos la gran promesa del Evangelio de San Juan en su prólogo. Las tinieblas no la vencieron. Y así como nos hemos preguntado de qué luz habla San Juan, y hemos dicho de la creación invisible, de la creación material y del hombre, de la tiniebla, ¿de qué tiniebla? Cuando San Juan dice, y las tinieblas no vencieron la luz, y la luz brilla en las tinieblas, ¿de qué tiniebla San Juan nos habla? La tiniebla, y esto en un sentido etimológico, de acuerdo a la definición que trae la Real Academia de la Lengua Española, en 3 acepciones. La tiniebla es falta de luz, es decir, oscuridad, sombras, cerrazón. Interesante esto, cerrazón. Así como cuando se cierran las ventanas de una casa, se cierran las puertas, no entra luz por ningún lado, cerrazón. Hay tiniebla, hay oscuridad. La segunda acepción de la palabra tiniebla, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, es suma ignorancia y confusión por falta de conocimientos. Es una ignorancia, una incultura, dice la Real Academia de la Lengua Española, y confusión. Decir que una persona embarazada no lleve a otra persona en su vientre, eso es una suma confusión, la tiniebla. Decir que la droga, ante evidencias
médicas, científicas, del daño que producen, por ejemplo, en el cerebro humano, es recreativo. Eso es suma confusión. La tercera acepción de la palabra tiniebla en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es oscuridad, falta de luz en lo abstracto o en lo moral. Y es de observar que el diccionario de la Real Academia, cuando habla de tiniebla, dice falta de luz en lo moral, falta de conocimiento. La tiniebla entonces es una falta de algo. Y esa falta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios crea la luz. Nos dice el libro del Génesis. Dios no creó la tiniebla. ¿Por qué? Porque la tiniebla es una falta de luz. Y de ahí que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española diga que es una falta de conocimiento, una falta de luz, una falta de luz en lo moral o en lo abstracto, una falta de. Y aquí entonces ya podemos ir mirando, como ir dándole forma, algo que no tiene forma, pero es una manera de hablar, porque es falta de, son los demonios. Ellos no tienen, a ellos les falta. Entonces ellos tienen que tomar, que robar lo que Dios ha creado, porque les falta. Entonces lo quieren apropiar, pero robándoselo a Dios. Y como es una falta de luz, de conocimiento, entonces con la tiniebla todo se ve al revés. Ellos, para ellos, todo en los demonios es al revés. Alguien decía que los demonios son los ángeles invertidos. Dios crea la luz y ellos, por una decisión propia, libre, deciden rechazar la luz y ser tiniebla, invertido. Todo en el demonio es invertido. Todo en ellos es al revés, es torcido. Y por eso el demonio quiere torcer, porque es lo que sabe hacer, torcer. Juan Pablo II, lo mencioné hace un momento, en su encíclica El esplendor de la verdad, Veritatis Splendor, donde nos dice en el primer numeral de dicha encíclica, el esplendor de la verdad brilla en todas las obras del Creador. Pues bueno, el demonio lo que quiere hacer en esta guerra contra la luz es oscurecer las obras del Creador, para que no brille el esplendor de la verdad, sino que lo que brille la mentira, lo torcido. El demonio va contra la existencia, porque él no fue creado con una existencia de tiniebla. Dios lo creó luz. Por eso el demonio va contra la existencia. Él va contra la creación, porque no es una criatura que haya sido creada como tiniebla, y va contra la vida, porque decide rechazar, rebelarse,
contra el Dios de los vivos y no de los muertos. De ahí entonces uno puede ver es que esta guerra, esta oposición del demonio contra la luz es una guerra terrible. Es una guerra contra la existencia, contra la creación, contra la vida. El esplendor de la verdad brilla en todas las obras del Creador. Y el demonio entonces, que va contra la existencia, que va contra la vida, que va contra la creación, donde brilla el esplendor de la verdad, quiere desordenar la creación para que no brille ese esplendor de la verdad. Y quiere anular la creación. El demonio es la antiexistencia. En una de las definiciones que trae la Real Academia de la Lengua Española acerca de la tiniebla, decía que es cerrazón. Y esto ha llevado a que algunos teólogos y filósofos se planteen si el demonio puede ser considerado como un ser personal. Porque nosotros como personas tenemos libertad, tenemos voluntad, pero también tenemos la capacidad de entrar en relación. La persona humana tiene esa capacidad, no la tiene el perro, el gato, el loro, no. El ser humano tiene esa capacidad de entrar en relación, porque es creado a imagen y semejanza de Dios, y Dios es relación. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero el demonio, que es creado como imagen y semejanza de Dios, porque los ángeles, y el demonio es un ángel rebelde, un ángel caído, es creado también a imagen y semejanza de Dios, se cerró. Y entonces el demonio no quiere tener relaciones, cultivar relaciones. Miren, por ejemplo, la pornografía. La pornografía viene a crear una aridez, viene a matar todo, alejar a la persona de su ambiente laboral, de su ambiente familiar, de su ambiente social. Porque es esta la lucha de las tinieblas contra la luz. Es antinatural. Porque lo natural es que haya sido un ángel de luz. Fue creado como un ángel de luz. Haya luz. Y esa es la creación de los ángeles. Génesis capítulo 1, versículo 3. Pero se torció. Es antinatural. Por eso los demonios son invertidos. Es antivida. Y no tiene, y esto es interesante, el demonio no tiene una existencia legítima. Es decir, cuando entendemos por legítimo, conforme a las leyes, justo, que es cierto, genuino, que es verdadero, no tiene una existencia legítima. ¿Por qué? Porque no es conforme a la ley de Dios. Dios no creó las tinieblas. No es justo. La rebelión de los demonios contra Dios no es algo justo. Juan Pablo II, en las catequesis que dedicó a este tema de los ángeles hacia 1985, él decía que la gravedad
del pecado, de la oposición de los ángeles contra Dios, de los demonios contra Dios, es que ellos de alguna manera conocían en mayor grado la bondad de Dios. Y aún así decidieron rebelarse contra Dios. No es justo. Por eso el demonio quiere algo ilegítimo, quiere algo injusto, quiere algo falso, quiere algo al revés, antinatural. Y esto lo vemos, me sorprende, porque, por ejemplo, lastimosamente, debo decirlo, yo soy colombiano, pero aquí en Colombia llevamos, para vergüenza nuestra, yo no sé cuántos años en guerra. Y ahora, por ejemplo, en Suecia, es un país donde uno ve unos actos de violencia. ¿Y acaso esto no nos dice nada? Se está, en los Estados Unidos, yo no sé cuántos tiroteos con víctimas ha habido, por lo menos en estos últimos 4 años de esta administración, y no es nada político, pero una administración totalmente proabortista, totalmente profeminista, en un mal sentido, con una agenda LGTB. ¿Y acaso no vemos alguna relación? Creo que sería muy corto y muy miope el decir que es una cuestión política. Creo que es muy miope llegar a decir, es que son las políticas migratorias, como por ahí algunos lo dicen, es que son las políticas migratorias de algunos estados. Recordemos, Benedicto XVI, la verdadera amenaza es el oscurecimiento contra Dios. Quieren algo ilegítimo, injusto. Y como no tiene una existencia legítima, ya lo digo, que sea conforme a las leyes, que sea justa, que sea cierta, genuina, verdadera. Como los demonios no tienen esta existencia legítima, entonces tienen una existencia parásita, porque a ellos les falta. Cuando hablamos de las tinieblas, es la falta de conocimiento, es la falta de luz, le falta. Entonces, como un parásito, necesitan vivir de otros. Los parásitos son aquellos que se enganchan de algo para chuparles lo que necesitan. Y esta existencia parasitaria de los demonios, esto es algo interesante. La verdad, por ejemplo, la verdad existe sin necesidad de que existan mentiras. No necesita de las mentiras para que exista la verdad. Las mentiras, por el contrario, necesitan la verdad. ¿Por qué es mentira? Porque va contra la verdad. El matrimonio puede existir sin que haya adulterio. Pero el adulterio necesita que exista el matrimonio. Pues si no, no hay adulterio. No puedes tener inmoralidad si no hay moralidad. Y por eso Benedicto XVI dice, si Dios se oscurece, no hay límite entre el bien y el mal, se oscureció todo. La tiniebla tomaron todo. Esta película, por ejemplo, Soy Leyenda, ahí yo digo que ahí está todo el Evangelio.
se vuelven en unos monstruos que no pueden ver la luz del sol. Tienen que quedarse, y aquí, bueno, spoilers, tienen que quedarse en la oscuridad. ¿Por qué? Porque los mordió otro monstruo. Pero al mismo tiempo, esto es que es una paradoja, porque al mismo tiempo precisamente demuestra lo bueno, porque no podría haber maldad si no hay bondad. Lo bueno puede estar tranquilo sin que exista la maldad, pero la maldad no puede existir si no hay bondad. Por eso el demonio viene a mostrar que hay Dios, ante el cual se revela, ante el cual se levanta orgulloso. Los parásitos son esos organismos que se enganchan a otro organismo que se llama huésped y viven a expensas de ese organismo del huésped, causándole generalmente daño. Y hay que desparasitarnos. En la vida espiritual tenemos que desparasitarnos. ¿Y esto cómo se hace? En la confesión. Yo no me imagino gente que viva sin confesarse. Todo el daño espiritual a la que está sometida. Porque el parásito usa ese organismo, ese huésped al cual se engancha, pues para satisfacer sus necesidades básicas y vitales. Y el demonio, como le falta todo, quiere engancharse. Cantalamessa, por ejemplo, el cardenal Reinero Cantalamessa, en una predicación en Cuaresma, en el año 2008, él hablaba de lo siguiente: miren los parásitos. De toda palabra inútil que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio. Y esto lo tomaba Cantalamessa del Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 36. De toda palabra inútil que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio. Y explicaba Reinero Cantalamessa, el cardenal Cantalamessa, la palabra inútil, vacía, es la que dice aquel que debería en cambio pronunciar las enérgicas palabras de Dios. Es la palabra del falso profeta, que no recibe la palabra de Dios y sin embargo induce a los demás a creer que sea palabra de Dios. La palabra inútil, continúa Cantalamessa, es la falsificación de la palabra de Dios, es el parásito de la palabra de Dios. Es el que en lugar de pronunciar las palabras enérgicas de Dios, que no recibe la palabra de Dios y que induce a los demás a creer que sea palabra de Dios. ¿Acaso no estamos viendo eso hoy día? Se reconoce esta palabra inútil por los frutos que no produce. ¿Cuánta gente ha dejado la iglesia porque ya no encuentran la palabra de Dios? Encuentran lo mismo que hablan las ONGs, los grupos feministas, los grupos pro LGTBQ, X, Y, Z. En cambio, la palabra de Dios es viva y eficaz. El espíritu del mundo, y esto fue en otra predicación del cardenal Cantalamessa, el espíritu del mundo como un virus, aquí podríamos decir como un parásito, cambia modelos de funcionamiento. Ya no es el modelo de Cristo, sino el modelo de la mundanidad.
los parásitos que se enganchan y le quitan toda eficacia, siguiendo con la predicación del cardenal Cantalamessa, a la palabra de Dios, a las exigencias del Evangelio, para que se adapte a la mundanidad. Es invertido. Y oímos comentarios realmente que uno dice, pero esto va contra la verdad revelada, contra las enseñanzas del magisterio, contra la doctrina de la Iglesia Católica. Y salen y de un lado y de otro. El parásito. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 28, versículos 13 a 15, el profeta dice lo siguiente. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 a 15. En Edén estabas en el jardín de Dios. Toda suerte de piedras preciosas formaban tu manto: rubí, topacio, diamante, crisólito, piedra de onice, jaspe, zafiro, malaquita, esmeralda. En oro estaban labrados los aretes y pinjantes que llevabas, aderezados desde el día de tu creación. Querubín protector de alas desplegadas te había hecho yo. Estabas en el monte santo de Dios, caminabas entre piedras de fuego. Fuiste perfecto en su conducta desde el día de tu creación hasta el día en que se halló en ti iniquidad. Aquí es uno de los pasajes bíblicos que nos habla, y así lo ha interpretado la tradición, que nos habla de la caída de Lucifer. Querubín, protector de alas desplegadas, un querubín que había estado en el jardín de Dios, rodeado de piedras preciosas, rubí, topacio, esmeralda, oro, hasta que se halló iniquidad. ¿Y esto por qué? Por la libre voluntad de estas criaturas, los demonios. En el profeta Isaías, en Isaías capítulo 14, versículo 12 a 14. Aquí es uno de los textos que permiten hablar también de la caída del demonio, de Lucifer. Repito, el capítulo 14, versículos 12 a 14. Voy a leerlo. Los textos que estoy leyendo son tomados de la Biblia de Jerusalén. Capítulo 14, lo busco acá. Capítulo 14. ¿Cómo has caído de los cielos, lucero, hijo de la aurora? Lucifer, lucero, hijo de la aurora. Has sido abatido a tierra, dominador de naciones. Tú que habías dicho en tu corazón, al cielo voy a subir por encima de las estrellas, de Dios alzaré mi trono, y me sentaré en el monte de la reunión, en el extremo norte. Subiré a las alturas del nublado, me asemejaré al Altísimo. Al Seol has sido precipitado, a lo más hondo del pozo. La luz en Lucifer, portador de la luz, que se convirtió en oscuridad. Por eso, estos ángeles rebeldes
lo vienen a torcer todo. La alabanza se convierte en rabia. La luz se convirtió en oscuridad. Lo daña todo. Los demonios vienen a oscurecer todo. El entendimiento. Y entonces ya no se habla de que sea varón y mujer, aunque genéticamente, biológicamente, se muestre que es varón y mujer. No, ya no. Los parásitos. ¿Y a cuánta gente parece que han mordido estos parásitos? La alabanza de Dios en su corazón fue reemplazada por la rabia. ¿Y acaso no es esto lo que estamos viendo? La ilegitimidad en todo aspecto. Una nación se pronuncia en contra del aborto y salen 4 magistrados a aprobar el aborto. La ilegitimidad aquí en nuestro país vecino. Y la rabia, el victimismo. A Santa Faustina Kowalska, a ella se le concedió ver las torturas del infierno. Y ella vio que una de las torturas que daba el infierno era un odio a Dios, palabras viles, maldiciones, blasfemias. De la boca de Satanás y de las almas condenadas venía una ira contra Dios, culpar a Dios por su destino final. Pero por el otro lado, aquellas almas salvadas están llenas de gratitud y de acción de gracias. Están siempre cantando al Señor en sus corazones y dando gracias a Dios por todo. Los místicos que han tenido un arrebato y han visto el cielo, a menudo hablan de esta música celestial que escuchan. Por ejemplo, a Miriam de Jesús crucificado. Ella vio la Santísima Trinidad y comenzaba a elevarse y a cantar, pero de una manera hermosísima. Una de las señales de las almas que agradan a Dios es la alabanza, es el agradecimiento, no es el victimismo, es el agradecimiento. Por eso, por ejemplo, Eucaristía, acción de gracias. Se dice que una parte crítica de un exorcismo es curar cualquier ira y falta de perdón que se haya incrustado en los poseídos. Y por eso los exorcistas le dicen a los posesos: repite después de mí, en el santo nombre de Jesús, perdono voluntariamente a. Y por lo menos querer perdonar, porque Dios sabe que hay situaciones de perdón muy difíciles, pero Él nos pide por lo menos que queremos perdonar. Esto es lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos: bendice a los que te persiguen, bendice y no los maldigas. Miren ustedes la gravedad de la maldición, de la ira, porque va en contra de lo que estamos llamados, de dar acción de gracias, de alabar. Esto lo decía el padre, este padre ahora se me olvidó, canadiense, de la Renovación Carismática. Se me olvidó ahora. Él decía: los cristianos católicos estamos llamados a ofrecer un sacrificio de alabanza,
Pero ¿cuántas veces lo que ofrecemos es un sacrificio de quejabanza? La quejabanza, la ira, la maldición, el rencor. Cuidado, porque ahí se te está pegando el parásito. En nuestros días vemos olas de rabia y violencia que se extienden por toda la tierra. Y esto creo que es importante como cuestionarnos. ¿Por qué? ¿Por qué una nación cristiana católica, por lo menos históricamente, los que emigran no son tan violentos como los que emigran que no son cristianos católicos? ¿Por qué? Y el demonio quiere llevar a los demás a eso, a torcerlos, a ser huéspedes de él, para vivir de ellos. Es el destructor. Lo diabólico es lo oponente a Dios. Es increíble cómo, por ejemplo, ante la manifestación de un pueblo, se diga que no es clara la manifestación de un pueblo. Salieron 7 millones de personas a votar. Ahí están las actas, los registros. No. Es la confusión. Es el hacer razón. Esto es satánico, esto es diabólico. Grupos terroristas que han violado, que han secuestrado, y no estamos a favor del grupo terrorista y rompemos relaciones. Es con el país que ha sufrido estos ataques de este grupo terrorista. Es todo al revés, es torcido. Esto es diabólico. Es la acción del parásito. ¿Y qué podemos hacer contra esto? Porque miren ustedes que al final dice la Sagrada Escritura, habrá una gran apostasía. Habrá una gran apostasía, es decir, se le ha abierto la puerta al demonio, al enemigo, como nunca antes se le había abierto. Y esto no digamos, no, es que es tal persona, es que es el otro, es que es aquel, es que es culpa de este. No. Miremos a ver si nosotros tenemos esos parásitos de la maldición, de la rabia, del rencor, del victimismo, de no estar llamando las cosas como son, como dice el padre el cardenal Cantalamessa. Esto lo vemos desde el pecado original. Eva contra Adán, Adán contra Eva, lo tuerce todo. Hombres, hoy día, hombres contra la masculinidad, hombres que se avergüenzan de su masculinidad, hombres que no quieren la paternidad, mujeres que no quieren la maternidad. Es algo de la confusión y va contra la naturaleza. Y no es el orden justo, no es el orden natural. Es algo diabólico. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12 se narra esto, que hubo una batalla en el cielo y el demonio se queda esperando devorar al niño de la mujer que va a nacer. Y es lanzado a la tierra. El demonio nos está haciendo la guerra. Este parásito quiere que tú y yo seamos sus huéspedes para dañarnos, para torcernos. Y por eso Nuestra Señora en el Apocalipsis es la imagen de la iglesia. Si el demonio tuerce la iglesia, gana. Pero ¿qué hay que hacer? Y en este sentido, miren ustedes los signos de Dios para estos tiempos. Son tiempos marianos. Se ha dicho que en el siglo XX ha habido no sé cuántas
manifestaciones de Nuestra Señora, mucho más que en toda la historia. María, la Santísima Virgen María, es ese faro. Benedicto XVI, en la Jornada Mundial de la Juventud en Alemania en el 2011, dice lo siguiente: Cristo dice, yo soy la luz del mundo. Cristo hace brillar nuestra vida para que nosotros seamos luz del mundo como Él nos mandó. No son nuestros esfuerzos humanos o el progreso técnico de nuestro tiempo lo que aporta la luz del mundo. Vemos una luz, una pequeña llama, minúscula, más fuerte que la oscuridad en apariencia, pero poderosa e insuperable. Cristo, resucitado de entre los muertos, brilla en el mundo y lo hace de la forma más clara, precisamente allí donde, según el juicio del mundo, todo parece sombrío y sin esperanza. Allí, en esas capillas de adoración, la luz del mundo. En esos grupos de oración, es la luz del mundo. En tu familia, donde se reza junto, donde se comparte junto, donde se da gracias a Dios, es la luz del mundo. En ti, que trabajas, estudias y buscas hacerlo bien, es la luz del mundo. Que luchas contra esos parásitos del victimismo, del rencor, de la maldición, de la ira. Ahí está la luz del mundo. Y Benedicto XVI dice, la luz no se queda aislada. En todo su entorno se encienden luces. Bajo su rayo se perfilan los contornos del ambiente, de forma que podemos orientarnos. No vivimos solos en el mundo. Precisamente en las cosas importantes de la vida tenemos necesidad de los otros. No estamos solos en la fe. Somos eslabones de la gran cadena de los creyentes. Y nos necesitamos, pero también necesitamos a los ángeles, que son esa luz, portadores de esa luz de Dios. Y cuando tú te unes a los ángeles, no estás solo, vas con la luz de Dios y comienzas a irradiar y tu luz comienza a manifestarse poco a poco y a brillar allí donde estás. Esta es la manera como vencemos, como la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Porque tú y yo, porque somos esa comunidad que no queremos tener esos parásitos. Y nos desparasitamos con frecuencia con la confesión. Y en lugar de maldecir, alabamos. Y en lugar del rencor, perdonamos. Y en lugar del victimismo, lo que damos es gracias a Dios en la Eucaristía. La luz brilla en las tinieblas. Y es esta unión de los ángeles con cada uno de nosotros. Estos ángeles que han sido fieles a la luz de Dios. Por eso, si el demonio viene a traer lo antinatural y a sembrar lo torcido, los santos ángeles vienen a traer lo natural y a sembrar lo recto, el orden, la justicia. Unámonos a los ángeles, porque la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron.